Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor en esta hora de la mañana, día domingo, día de reunirnos para alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos que están allí en sintonía a esta hora de la mañana, los hermanos que están a través de la radio, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo, así también a los hermanos que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, y aquellos que están también a través del Facebook de la iglesia, ya Iglesia CTUE Victoria. Dios les bendiga. Les saludamos en esta hora de la mañana, esperando siempre que hayan pasado un feriado, medio extraño el feriado, ya junto a la familia, junto a los suyos, ¿cierto? Allí en su hogar, que haya podido disfrutar también de sus hijos, su esposa, su esposo, aquellos que pudieron estar con sus papitos también, ¿cierto? Hayan podido disfrutar. Les bendecimos en este día, dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho, dando gracias al Señor porque Él ha sido bueno, amén, nos ha guardado, nos ha cubierto, ya a puertas ya de los cultos ya presenciales, a puertas de poder estar ya, cierto, ya luego reunido acá en la iglesia, creyendo siempre que Dios levanta hombres y mujeres dispuestos cada día, que Dios día a día va añadiendo también a su iglesia, amén. Así es que doy gracias al Señor por aquello. Quiero empezar hablándole de la importancia, ¿cierto?, de continuar haciendo todo aquello que Dios a través de su palabra nos demanda hacer, amén. Hablarle de la importancia de obedecer a Dios en todo lo que Él nos enseña, aunque todo en nuestra vida muchas veces se vea o esté contrario a lo que usted y yo esperamos. La importancia de seguir luchando y obedeciendo en medio de lo que estamos enfrentando o experimentando o muchas veces viviendo. La importancia de seguir creyendo a Dios, aunque todo lo que estemos viviendo o enfrentando sea muy diferente a lo que usted y yo estemos esperando. Amén. Decía en un mensaje atrás, pasado, la importancia que tiene el no dejar de remar. No sé si se acuerdan, unos domingos atrás estuvimos hablando de aquello. El no dejar de creer y el no dejar de confiar en Dios, aunque los vientos y las olas, decíamos, nos estén azotando. Aunque todo sea contrario, la importancia que tiene el seguir remando, el poder creer y estar convencido, amén, de que en medio de esa tormenta, en medio de las situaciones, en medio de lo que vivimos, amén, en medio de eso también está Jesús, en medio de aquello también Dios tiene el control. Es cierto muchas veces que en medio de las tormentas y en medio de los vientos contrarios nos vamos a fatigar. La Biblia dice que los discípulos, cuando se encontraron en una situación así, en medio del mar, se fatigaron. Sí, y a lo mejor ellos también, y usted también, yo también, a lo mejor nos vamos a cansar y a lo mejor nuestras fuerzas en algún momento van a flaquear. Pero aunque todo esto suceda, escúcheme bien, aunque todo esto suceda, Dios siempre estará atento y estará mirando para socorrernos. Amén. Dios siempre estará atento y mirándonos para poder socorrernos. Fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, dice la Biblia, cuando a medianoche la barca era golpeada por los vientos, ¿cierto?, por la tormenta, por las olas. Dice que Él estaba en la orilla viendo lo que sucedía con la barca y salió a su encuentro. Por eso que aunque todo se vea contrario, yo te digo, continúa, avanza, sigue remando, sigue creyendo, sigue avanzando. Sigue llevando a cabo la voluntad de Dios, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Aunque todo se vea contrario, fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza y vas a alcanzar las fuerzas que necesitas para poder llegar a donde tienes que llegar. Aunque todo se vea contrario, continúa. Aunque pienses que todo va a salir mal, no te detengas, porque Dios se va a aparecer. En medio de las situaciones, en medio de las tormentas, Dios se aparece. Sí, Dios se te va a aparecer en los desiertos, en las tormentas, pero confía y no te detengas. Amén. Confíe y no se detenga. Fortalezcase en el Señor cada día. Eche mano de la fuerza de Dios, eche mano de la fe. Porque todo en algún momento, hermano, tú, yo, todos nosotros en algún momento seremos sorprendidos por situaciones inesperadas. Situaciones, momentos y situaciones para los cuales muchas veces tú y yo no nos hemos preparado. Amén. Situaciones que llegan de repente a tu vida, que llegan a mi vida,
y que tú muchas veces no las esperas, no estás preparado para recibir o enfrentar esas situaciones. Todo en algún momento las vamos a vivir. Por eso la importancia de no parar de remar, de no parar de avanzar, de no parar de seguir, de no dejar, la importancia de no dejar de creer en Dios, porque la única forma que tú y yo recibamos fuerza para vencer es cuando tú y yo seguimos creyendo, es cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios y seguimos avanzando aún en medio de las situaciones, seguimos remando aún en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Dios se nos aparece, en cualquier momento se nos aparece Dios, en cualquier momento viene la respuesta de Dios para tu vida y mi vida. Por eso no te detengas, no te detenga, aunque vengan situaciones, no se detenga, porque Dios sabe cómo pasarnos de la angustia a la fortaleza. Ven, si hay alguien que sabe pasarte de la angustia a la fortaleza, ese es solamente Dios. Claro, ese es solamente Dios. Mire, y vamos a tocar una palabra hoy día. Vamos a ir allí a 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 4. Hace un tiempo atrás yo prediqué de esto, pero algo sucedió con esta palabra. Amén. A través de todo lo que se enfrenta, a través de todo lo que se vive, necesitamos poder entender la importancia que tiene. La importancia que tiene el no rendirse, el seguir avanzando. Amén. La importancia que tiene no es el llorar, sino que la importancia que tiene es el poder buscar y seguir creyendo que Dios va a tener una respuesta para tu vida. Mire lo que dice la Biblia allí en 1 Samuel capítulo 30, verso 1 al 4. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Mire, ¿cuál es el contexto de esto? La Biblia dice que David ya había sido ungido por Dios. Sí, ya Samuel lo había ungido, era el próximo rey de Israel, todavía no reinaba, solo había sido ungido, ¿cierto? Para aquello. Dios ya lo había apartado para ello, y dice que él arrancaba de Saúl. Él andaba arrancando de Saúl, sí, y dice que se había ido a esconder. La Biblia, la historia muestra que David se fue a esconder a Siclag, y desde ahí él de alguna forma juntó su ejército, salía a conquistar, a pelear ciertas batallas, a tomar ciertas ciudades, y lo hacía de forma anónima, de forma oculta. Sí, él estaba ahí, él todavía no era rey, ya, y dice la Biblia que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Verso 2, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Escuchen bien, porque aquí quiero centrar un poco el mensaje. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta cuándo lloraron? Hasta que le faltaron las fuerzas, dice la Biblia, para llorar. David, quien había sido, como le decía yo, ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel, estaba huyendo de Saúl, y la Biblia dice que en ese proceso se encontraba viviendo en Siclag, y David saliendo a pelear algunas batallas alrededor de esta ciudad. Un día dice la Biblia que llegó a Siclag, a la ciudad en la cual habitaba, y se encontró que la gente de Amalec había invadido y quemado la ciudad donde él habitaba. Amalec era una nación, ¿sí? Era una nación que la Biblia lo muestra, que era un pueblo literalmente enemigo de Dios. Un pueblo que Dios siempre buscó raer de la tierra, terminar de la tierra, ¿sí? Dice la Biblia que Amalec no solo quemó la ciudad de Siclag, sino que también se llevó cautivo a las mujeres y niños, tomando todo lo que a ellos les importaba. Y esto fue algo tan fuerte y doloroso para David y el pueblo, que dice la Biblia que lloraron y que lo hicieron hasta que le faltaron la fuerza. Ahora no es extraño que nos toque vivir, escúcheme bien, no es extraño que nos toque vivir y pasar por momentos difíciles.
No es extraño que usted y yo en algún momento nos vamos a encontrar con situaciones difíciles que usted y yo no esperamos. Amén. Acuérdese que David había sido ungido por Dios. David era el hombre que iba a reinar en Israel y sin embargo, uno puede pensar y puede llegar a pensar y decir: ¿por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué Dios no cuidó la ciudad? ¿Por qué Dios no veló por la ciudad? ¿Por qué Dios permitió que se llevaran cautivos sus mujeres y sus niños? Sí, como muchas veces pasa con usted, cuando hay situaciones usted dice: hey, pero ¿por qué Dios no pudo obrar aquí si va todo bien? ¿Y cómo Dios no nos pudo guardar? Si Dios no ha dicho que va a hacer cosas con nosotros, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que volver a ocurrir? Y son situaciones que usted y yo vamos a tener que enfrentar cada día, las cuales Dios permite para llevarnos a un nivel de madurez, y usted y yo podamos aprender a no solo a confiar, sino que a depender también solamente de Dios, a depender también solamente de Él. Decíamos que vamos a pasar por momentos difíciles, y el que muchas veces esos tiempos difíciles nos hagan llorar no significa que Dios no esté contigo, conmigo, porque van a haber situaciones que nos van a hacer llorar. Llorar no es de niñita. Amén. Los hombres también lloran, y van a haber situaciones en las cuales usted y yo vamos a tener que vivir, que quizá en algún momento nos va a provocar tristeza, pena. En algún momento irán a correr nuestras lágrimas. La Biblia dice que ellos alzaron la voz y lloraron, y que a pesar de que alzaron la voz y lloraron, escúcheme bien, no reclamaron a Dios su protección. Ellos no se quejaron contra Dios. Sí sucedió algo ahí que ya lo vamos a tocar, pero no fue contra Dios. Aún así ellos se retuvieron. Sí, no reclamaron la protección a Dios. David, el hombre elegido por Dios, ungido por orden de Dios para el plan que Dios tenía, sí, para con él. La pregunta es: ¿por qué Dios no protegió su ciudad? ¿Por qué, si Dios permitió que se escondiera ahí, que no lo encontraran ahí, que Saúl no lo buscara ahí, por qué no pudo protegerlos de Amalek? Es una pregunta que uno se puede hacer, porque Amalek representa todo aquello que viene en contra de nuestras vidas. Amalek representa todo aquello que viene para destruirte, que viene para de alguna forma limitarte, paralizarte, hacerte dudar, hacerte retroceder. Eso representa Amalek. Amalek es un espíritu que viene para destruir al pueblo de Dios. Amén. Por eso Dios odiaba a este pueblo y buscaba a través de aquellos que levantaba exterminar este pueblo de la tierra. Decíamos que David, el hombre elegido por Dios, ungido por orden de Dios para el plan que Dios tenía con él, ¿por qué Dios no protegió su ciudad? La pregunta es: ¿dónde estuvo Dios al permitir que Amalek entrara y quemara la ciudad, llevándose cautivo a la familia de David y a la de sus hombres también? Sí, es una buena pregunta. Y es ahí donde usted y yo debemos empezar a entender que Dios es soberano y que Dios está en control de todas las cosas. Y que hay cosas que tú y yo vamos a tener que vivir, vamos a tener que enfrentar para un desarrollo, como te decía, para poder llegar a depositar nuestra confianza y nuestra plena, en realidad nuestra plena confianza en Él. Sin embargo, David jamás, decía yo, le había reclamado a Dios por su protección. ¿Sabe por qué? Porque David de alguna manera sabía que todo lo que Dios permitía en su vida, ¿sí?, tenía un plan y un propósito para él. David sabía que todo lo que Dios permitiera en su vida, tenía un propósito y un plan para él. Acuérdese que él había sido ungido. Acuérdese que Dios había enviado a Samuel a ungirlo para llevarlo a ser rey. ¿Sí? Para llevarlo a ser rey. Y David no solo esperaba ser rey, sino que empezó a entender que los procesos que estaba viviendo estaban provocados por Dios, porque él no le pidió a Dios ser rey. Dios tenía un plan con él. Y si Dios tenía un plan con él, él tenía su plena confianza en Dios. Ahora, situaciones que él vivía, él entendió que eran situaciones en las cuales lo tenían que llevar a apegarse, a aferrarse más a Dios. Y son como las situaciones que tú y yo vivimos y experimentamos cada día. Esas situaciones no nos pueden hacer alejarnos de Dios. Nos tienen que llevar a acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios. El problema es que nosotros nos enfocamos en las situaciones. Nos enfocamos en los problemas de cada día y en vez de acercarnos nos alejamos de Dios. El hombre tiende a alejarse de Dios cuando tiene situaciones, cuando es al revés. Debe buscar la protección de Dios, debe buscar la dirección de Dios, debe buscar una palabra de parte de Dios. ¿Sabe para qué? Para recuperar todo lo que el enemigo, todo lo que Amalek o lo que sea le haya robado.
Pero al hombre le cuesta acercarse a Dios, le cuesta buscar a Dios, le cuesta tener una dirección de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Dios restaure todo aquello que el enemigo quizás ha venido a destruir. David entendía que Dios tenía un plan y un propósito con él. Y debemos entender que en nuestra vida tendremos que pasar por procesos que son necesarios. ¿Sabe por qué? Porque son procesos que Dios va a permitir o va a usar para madurarnos y enseñarnos, para madurarnos y desarrollarnos. Procesos que son necesarios en nuestras vidas para llegar, para que lleguemos al cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho, a todo lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Procesos que Dios va a permitir para poder crecer y para llevarnos al cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Sí, procesos que vamos a tener que vivir. David, cuando pasa esto, él no reclama a Dios, sino que al contrario dice que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Dice que alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sí? Aquí David llora, pero no se queja ni le pregunta a Dios dónde él estaba. ¿Y sabe dónde está el problema cuando usted y yo enfrentamos una situación? Es que cuando algo no nos sale bien, lo primero que hacemos es como poner la vista en Dios. Es como decir, ¿qué pasó aquí? Es como que lo primero que pensamos es como que Dios tiene algo que ver en lo malo que nos sucede, y no es así. David no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo David? Lloró. Pastor, ¿es permitido llorar? Claro que es permitido llorar. Todos lloramos cuando tenemos una situación. Hay otros que lloran por nada, pero la mayoría llora cuando tienen alguna situación. Hay situaciones que muchas veces nos sobrepasan. El tema es que el llanto, la situación o lo que tengas que vivir, pasar en ese momento, no te puede hacer perder la dirección. No te puede hacer perder la dirección de quién tiene la respuesta para lo que tienes que hacer. Eso es lo que usted no puede perder. La Biblia dice que David lloró, pero no se alejó de Dios, sino que dice que llegó en un momento cuando la gente pensó mal de él, lo quiso apiedrar. Dice que él llamó y pidió el éfodo. ¿Sabe lo que pidió? Pidió el instrumento para buscar la presencia de Dios. Pidió el instrumento para meterse con Dios, relacionarse con Dios. No buscó alejarse de Dios. El problema nuestro es que nosotros no buscamos la presencia de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones. Claro, tomamos nuestras propias decisiones y en vez de cerrarle una puerta al enemigo, el cual ha venido a hurtar, matar y destruir, muchas veces nosotros le abrimos una mayor. ¿Y sabe para qué? Para que Él haga de las suyas. Claro, David lloró, claro que lloró, y todos vamos a llorar y en algún momento nos vamos a desesperar en medio de las situaciones que vivimos, pero necesitamos buscar el éfodo, necesitamos buscar las herramientas para meternos a la presencia de Dios. David llora, pero no se queja ni le pregunta a Dios dónde estaba, como muchas veces nosotros lo hacemos cuando se supone que las cosas que nos pasan no nos deberían pasar. Aquí David perdió todo en un solo día. Y en medio de esa angustia jamás aprendió a quejarse o a preguntarle a Dios, ¿a dónde estabas tú? En medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de aquel llanto, en medio de haber perdido su fuerza quizás de tanto llorar, él no se quejó con Dios. No puso su vista en Dios para decirle, ¿dónde estabas tú cuando esto sucedió? Sino que el camino, la dirección que tomó David fue otra. Él entendió que todo lo que vivía en ese momento tenía un propósito, que todo lo que estaba sucediendo Dios le iba a tener una respuesta para él. Claro, esa fue la actitud de David y es la actitud que tiene que estar en cada uno de nosotros. Pero hay creyentes que muchas veces, hay creyentes que no tienen estas raíces y que solo alaban a Dios en los momentos buenos. Claro, que solo alaban a Dios en los momentos en donde todo va bien. Y si usted se acuerda de Job, Job no lo hizo así. Claro, Job no lo hizo así, aún él no conociendo, no teniendo una revelación plena de Dios, sino que conociéndolo de oída, conociéndolo de historia, no sé. La Biblia dice que él no renegó, porque tenía raíces de confianza en él.
Y es tremendo ver a algunos creyentes cristianos preguntándole a Dios: ¿en dónde estabas tú cuando esto me pasó? Es increíble poder ver a gente cristiana y decir: Señor, pero ¿por qué me pasa a mí? Señor, ¿por qué si estaba todo bien ahora está mal? En vez de buscar nosotros, ¿sabe qué? Cerrar. ¿Cómo cerrar esa puerta? Alineándonos al propósito de Dios, llevando nuestra vida a la voluntad de Dios, para que Dios nos dé respuesta, nos dé razón, y tú y yo podamos tomar la dirección que Él nos dé, conforme a su voluntad, y todo lo que el enemigo ha venido a robar, tú y yo lo podamos rescatar sin perder nada de aquello. Es tremendo ver a algunos creyentes preguntándole a Dios: ¿en dónde estabas tú cuando esto me pasó? ¿Por qué si iba todo bien ahora está mal? Cuando lo que debemos hacer, a lo mejor alzar nuestra voz, pero no para reclamarle. A lo mejor no vamos a aguantar, vamos a llorar, vamos a caer, pero hay que pararse. Pablo cayó y se paraba. Claro, Pablo también se quejó y Dios le habla, le dice: hey, bástate mi gracia, le dijo. Y Pablo lo entendió que lo que estaba viviendo tenía un propósito con él también. Claro, pero es increíble poder escuchar muchas veces eso. ¿Por qué permitiste esto, Señor? Porque nos olvidamos que Dios tiene un plan mayor y que Él siempre sabrá lo que hace. David no se olvidó de eso. David no se olvidó de eso, sino que dice que la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Y que le faltaron la fuerza para llorar también. Sí, le faltaron fuerza, quedaron sin fuerza. Imagínense cómo habrán llorado. Pero aún así no reclamaron contra Dios, no pensaron contra Él, nunca pensaron en volverse atrás. David no pensó en volverse atrás. La gente quizá en un momento determinado sí, pero David no. David no. Tú y yo necesitamos ser los David de este tiempo. Necesitamos cada uno, hermano, hermana, amigo, ser los David de nuestros hogares. Claro, que cuando vengan situaciones, alguien se humilla a Dios, alguien busque la palabra de Dios, la dirección de Dios. Alguien vaya a buscar el consejo de Dios para poder alcanzar, poder salir, para poder actuar, poder responder a la situación que vivimos. Nos olvidamos que Dios tiene un plan mayor y que Él siempre sabrá lo que hace. Dios siempre verá un panorama mayor que el que usted y yo estamos mirando. ¿Sabe por qué? Porque Él ve el panorama completo. Dios sabe lo que permite y lo que no permite también. Claro, ¿sabe lo que dijo Job cuando estuvo en situaciones? Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Él para siempre. O sea, él entendía que Dios era el soberano, que Él tenía control. Porque ninguno de nosotros, mire lo que le voy a decir, a ninguno de nosotros ha caído todavía fuego, maldición del cielo sobre nuestras vidas para no poder humillarnos y buscar la dirección de Dios. ¿Por qué le nombró a Job? Porque Job lo único que dijo fue: aunque me matare, dijo, en Él esperaré. Mire la confianza que tenía Job. Decía: aunque Él me mate, todavía sigo esperando en Él. O sea, todavía sigo esperando que se cumpla el propósito en mí. Mire la confianza de Job. Mire la confianza de David. En un momento dice la Biblia en el verso 6: y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? No solo lloró, sino que dice que se angustió. ¿Tú te puedes angustiar? Claro que nos podemos angustiar. Claro que un problema no nos va a hacer saltar de alegría, nos va a angustiar. Y mayormente cuando parece que todo se cierra y como que no encuentra salida. Esa era la situación de David en ese momento. Claro, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Miren lo que el pueblo quería hacer con él. ¿Y sabe por qué quería hacerlo con él? Porque se supone que él debía tener soluciones para el pueblo. Y el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, escuche bien, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, independiente a lo que te rodee, independiente a lo que estés viviendo, independiente a lo que estés enfrentando, necesitas fortalecerte en el Señor. Necesitas buscar la dirección de Él. Necesitas buscar una palabra de Dios a través de lo que Dios ha establecido para su vida.
David vivía una tremenda situación, no solo él con su familia, no solo él a través de llevarle sus esposas y sus hijos, sino que también ahora tenía la carga del pueblo y la carga de la gente que estaba con él, que salía con él, que peleaba con él, guerraba con él. Dice que esta gente sabe cómo estaba el pueblo en amargura de alma, dice, y cada uno por sus hijos. Y dice que el pueblo hablaba de apiedrarlo. El pueblo hablaba de apiedrarlo porque hay situaciones que muchas veces van a afectar a la gente más que a ti. Pero ¿por qué van a afectar a la gente más que a ti? Porque a ti Dios te llamó a tener una relación con Él. A ti Dios te llamó a tener una relación con Él para que cuando vengan estas situaciones tú sepas a quién acudir. Tú sepas si salir a buscar, a pelear o no. Tú sepas si tienes que avanzar o no. Para eso Dios nos llama. Para eso Dios nos coloca enfrente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde quiera que tú estés. Es para que tú y yo tengamos dirección de Dios, fortaleza de Dios para nuestra vida en medio de lo que enfrentamos. Entonces hay que aprender a anclarse a Dios, porque al final de los días todo en este mundo pasará, pero no la palabra de Dios. Si te anclas a Dios, todo va a pasar, la situación va a pasar, el problema va a pasar, el disgusto va a pasar, lo que estés enfrentando va a pasar. Pero si te anclaste a la palabra, te aferraste a ella, todo pasará. Pero cuando todo eso pase, te vas a dar cuenta que sigues parado en Dios, sigues parado en la bendición de Dios, sigues parado en el favor de Dios, sigues cubierto por su fuerza. Por eso que lo que más lo que más nos conviene es mantenernos fieles a Dios en cualquier etapa de nuestra vida, ya sea en victoria o en derrota, mantenerse fortalecido en Dios. Escucha bien, muchos dicen, pero ¿cómo, pastor? Es que me ha ido mal, ¿cómo me voy a fortalecer? Con mayor razón. Cuando a mí algo me va mal, me tengo que fortalecer en aquel que puede cambiar mi situación. Me tengo que fortalecer y pedir dirección a aquel que me puede dar la dirección y el diseño para poder recuperar quizás lo que ayer he perdido. Imagínense pasarse toda la vida quejándose por cada proceso que Dios permitió en su vida. ¿Qué dijo Jesús de esta vida? Que vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones. Imagínense si usted se pasa toda la vida quejándose porque cada día tiene una aflicción que enfrentar. ¿Se ha preguntado cómo nos presentaremos delante de Dios? Delante de Dios cuando rindamos cuenta para recibir esa vida eterna. Jeremías va a ser chiquitito al lado de nosotros. Serán los procesos los que nos ayudarán a llegar a donde debemos llegar. Entonces David y la gente dice que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esta es una palabra que nos tiene que llevar a romper nuestros límites. Claro, ¿sabe por qué? Porque es una palabra que nos desafía cuando usted y yo, nos empezamos a quejar en medio de las pruebas. Es una palabra que nos desafía cuando tú y yo estamos en medio enfrentando situaciones y lo único que hacemos en vez de avanzar es retroceder. El verso 6 dice que David se angustió. Se angustió David, claro, porque los momentos de angustia van a venir. La Biblia nos dice que no nos van a angustiar, que no nos van a angustiar ni tampoco que no nos vamos a sentir tristes, sino que nos da a entender que van a venir estos días malos y los vamos a tener que enfrentar. Claro, van a venir estos días malos y tú y yo los vamos a tener que enfrentar. Por eso la Biblia dice que David se angustió, pero dice también que en medio de la angustia, escuche bien, dice que en medio de la angustia se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció, o sea, David no echó fuera la angustia. ¿Sabe por qué no la echó fuera? Porque no podía, como tú y yo no podemos echarla fuera solo. Claro, por eso tú sigues angustiado, sigues angustiada, sigues preocupado, tu mente te da vuelta, hay algo dentro tuyo que te tiene inquieto.
¿Sabes por qué? Porque aún creyendo en Dios no nos fortalecemos en Él. Usted y yo necesitamos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos a través de su palabra. Necesitamos hacerlo. David estaba angustiado, pero buscó a Jehová. Estaba angustiado, no era que no estaba, estaba angustiado. Porque el hombre solo no puede. Pero con Dios sí. Con Dios sí. Claro. En medio de la angustia se fortaleció en Dios. Aquí David no estaba solo angustiado porque lo había perdido todo, escuche bien, sino que estaba angustiado porque el pueblo no había entendido el proceso todavía. Claro, David estaba angustiado. ¿Sabe por qué lloraba? No solo porque Dios podía devolverle lo que había perdido. David estaba angustiado porque el pueblo quería apiedrarlo. Porque el pueblo no había entendido todavía, no se había desarrollado, no había entendido el proceso que Dios tenía. David se angustió porque el pueblo, en vez de unirse con él a orar, se reunió para tratar o ponerse de acuerdo para apiedrarlo. Claro, el pueblo, en vez de mirar a David y decirle vamos a orar, de seguir el ejemplo de su líder, ¿sabe lo que hizo? Empezó a maquinar. ¿Sabe para qué? Para apiedrar al líder, para hablar mal de él. Eso angustió a David. Acuérdese que David, partí diciendo de un principio que David aceptó el proceso. Él entendía que lo que tuviera que vivir, iba a servir para lo que Dios tenía que hacer, para lo que Dios lo estaba preparando. Por eso David se angustia, porque el pueblo, en vez de unirse con él a orar, se reunió para tratar de apiedrarlo. El hombre que a través, escúcheme bien, el hombre que a través del favor de Dios le había dado muchas victorias a ese pueblo, y que las riquezas que ellos tenían eran gracias a través de lo que Dios hacía por David. Un día de angustia y de prueba los llevó a olvidarse de todo lo que Dios hacía. Un día de angustia y de prueba los llevó a olvidarse de todo lo que Dios había hecho a través de David también en ellos. David se angustió, ¿sabe por qué? Porque el pueblo lo quería apiedrar sin tener culpa de lo que de lo que aquel día sucedía. Acuérdense que David no estaba ahí, andaba con ellos, andaba con el ejército, andaba con la misma gente que también sus hijos, sus esposas fueron cautivos. Pero David, escúcheme bien, dice la Biblia que puso los ojos en Dios, puso los ojos en Jehová, puso su corazón en Dios y se fortaleció. Se fortaleció en Jehová. Se fortaleció en Jehová su Dios. La Biblia dice que en medio de la angustia David se fortaleció en Dios. Y cada vez que Dios permita angustia en nuestra vida, no es para que terminemos así. No es para que tú termines angustiado, no es para que termines deprimido, sino fortalecido en Él, porque es una oportunidad para alinearnos a la voluntad de Él. Es una oportunidad para alcanzar cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Es una oportunidad para desarrollarnos en la presencia de Él. Claro, para que cuando tengamos que enfrentar situaciones ya tengamos una respuesta y sepamos cómo enfrentarla. ¿Sabe por qué hay gente que no crece? Porque nunca ha querido enfrentar sus situaciones fortaleciéndose en Dios. Y son repetitivos, caen en la misma situación, a lo mejor no con la misma persona, no en el mismo lugar, pero la situación o el panorama, el plano es el mismo. Porque es como un examen que usted rinde, pero lo desaprueba. Es como una prueba que Dios nos hace, y del 1 al 7 nos sacamos un 1. Porque lo primero que hacemos es volver atrás. Lo primero que hacemos es retroceder, es limitarnos, es escondernos. Cuando usted y yo lo primero que tenemos que hacer es ponernos bajo la cobertura de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Cada vez que Dios permita angustias en nuestras vidas, no es para que terminemos así, sino para fortalecernos en Dios. La Biblia claramente dice allí en Romanos que los que amamos a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Escuche bien, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, pase lo que pase. Yo creo que David entendió lo que Pablo habló muchos años después. Y hay cosas para lo que Dios tiene que hacer en tu vida que son necesarias que tú y yo las pasemos.
Son necesarias que las tengas que vivir. Son necesarias para que aprendas a vencer, a romper, para que aprendas a ser un hombre y una mujer de fe. David sabía que no podía, escúcheme bien, salir a recuperar lo perdido si él estaba en angustia. Una persona angustiada no puede decir voy a ir a batallar porque ya va perdido. Claro, David sabía que no podía salir a recuperar lo perdido si él estaba angustiado, porque no se puede batallar y ganar si ya se está derrotado. Por eso lo primero que hace David, sabe que lo que es buscar fortaleza en Dios. Pero el cristiano de hoy en día le gusta más buscar fortaleza en cualquier cosa, menos en el diseño que Dios establece. ¿Sabe para qué? Para recibir la dirección y poder recuperar aún lo que hemos perdido ayer. Fortalezcas en Dios. Claro, en medio del caos o de la angustia, fortalezcas en Dios. David pasó en medio del caos y la angustia. En medio del caos y de la angustia, David pasó a la fortaleza. O sea que en medio del problema y lo que enfrentaba, David pasó a la victoria. ¿Cómo alguien puede pasar a la victoria si en un momento está angustiado y llora hasta no tener más fuerza? La única forma que tú pases de ese estado a un estado victorioso es fortaleciéndote en Dios. Es fortaleciéndote en Dios. No hay otra forma de pasar a la victoria de un estado en el cual nadie se podría parar naturalmente. Por eso la gente no buscó orar a Dios y lo único que quería era terminar el plan con el plan de Dios. Pero David no, sino que se buscó fortalecerse en Dios. Y mire lo que hace, y manda a buscar el éfod. Claro, se fortaleció en Dios, buscó, se metió con Dios, fue a su presencia y recibió fuerza. ¿Sabe para qué? Para creer que Dios podía restituir todo lo que Amalek le había robado. Porque nadie podrá creer que las cosas se pueden arreglar si no se mete con Dios, si no le entrega. Mire lo que le voy a decir, no rinde su voluntad a Dios y no busca una dirección de parte de Dios. David fue el único que lo hizo. Y Dios le dio el diseño. Aún con dolor y todo por lo que David vivía, él no decidió solo, sino que va, busca el éfod, adora a Dios, entra a la presencia de Dios y le pregunta: ¿lo sigo? ¿Voy tras ello? ¿Lo arreglo? ¿Lo converso ahora? ¿Lo soluciono ahora? ¿O me espero? Porque en veces nosotros, en vez de buscar una dirección de Dios, la embarramos más. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que cree que porque algo no sucedió, nada tiene que pasar o los calificativos son lo peor, y no es así. Uno tiene que orarle a Dios, tiene que buscar dirección de Dios, porque el hombre con sus propias manos no arregla nada, lo embarra más. Es Dios el que restituye, el que cambia, el que restaura, el que sana, el que levanta, el que fortalece. David lo entendió, se fortaleció en Jehová su Dios, buscó respuesta en Dios, fue a la presencia de Dios, no dudó aunque el pueblo quería apiedrarlo. Por eso usted fortalezcase en Dios. En medio del caos o la angustia, fortalécete en Dios. Y así pasarás como pasó David, del caos, de la angustia a la fortaleza. Fortalécete en Dios y pasarás de la angustia a la fortaleza, pasarás de la enfermedad a la sanidad. Claro, porque Dios no cambia, Él reina por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Si tú y yo nos fortalecemos en Él, pasaremos de un estado a otro. Si nos fortalecemos en su presencia, pasaremos de un estado a otro. El viento podrá estar, la tormenta podrá estar, pero tú podrás descansar, así como descansaba Jesús en la popa del barco. Los discípulos, desesperados, agobiados, asustados, Jesús descansaba, dice la Biblia, en la popa, en medio de una tormenta. ¿Sabe por qué? Porque su fortaleza venía de Dios. Su socorro venía de Dios, siendo el Hijo de Dios. Todo venía de Dios.
Una vez que David se fortaleció en Dios, aquí la tristeza aún no se le había ido, ojo. Pero dice que una vez que se fortaleció en Dios, esa tristeza no fue impedimento para consultar a Jehová. Claro, mire, escucha bien. Aún con la tristeza, angustiado, pero fortalecido en Dios. Fortalecido en Dios, todo eso que estaba viviendo, el cuadro que estaba viviendo, la situación que estaba enfrentando, no fue impedimento. ¿Sabes para qué? Para consultar también a Dios. Pero hay gente que hace lo contrario, porque en el día de la angustia, en vez de acercarse a Dios, se alejan. Pero David no lo hizo así. David no lo hizo así. El verso 6 al 8 dice: y David se angustió mucho. ¿Qué pasó con David? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. ¿Cómo estaba David? ¿Saltando de gozo? No, dice que estaba muy angustiado. ¿Por qué? Porque todo el pueblo quería apiedrarlo. Pues todo el pueblo, dice, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cómo está la situación? A lo mejor en tu entorno está todo mal, pero tiene que haber alguien que se fortalezca en Dios. Tiene que haber alguien que busque dirección de Dios. Tiene que haber alguien que busque una palabra de parte de Dios para darle rumbo a la situación que enfrenta, para darle rumbo a su vida, para tomar el camino correcto. Y si ha perdido algo, para poder también recuperarlo y no perder nada de ello. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Mire, escuche cómo estaba David, angustiado, dice. Pero mire lo que hace David. Dice que le habla al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Le dice: yo te ruego que me acerques el éfod. ¿Para qué cree usted que pidió que le acercaran el éfod? ¿Le iba a servir para pasar la angustia? No, lo pidió, ¿sabe para qué? Para acercarse a Dios, para buscar la presencia de Dios. Y Abiatar acercó el éfod a David, verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, escuche bien. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Aún angustiado, así como estaba David en su corazón, mire lo que pasó. Buscó fortalecerse en Dios, buscó la presencia de Dios y no se alejó. No hizo lo que quiso, sino que consultó a Jehová. Buscó una palabra de parte de Dios. ¿Sabe para qué? Para encontrar respuesta a su situación, para encontrar dirección en lo que tenía que hacer o no. Le dijo: los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, le dijo, librarás a los cautivos. ¿Qué hizo David? No se alejó, sino que pidió que le acercaran el éfod para poder oír a Dios. Para poder oír a Dios. Porque en angustia o en victoria necesitamos acercarnos a Dios. Tú y yo necesitamos acercarnos a Dios, enfrentes lo que enfrentes, vivas lo que vivas, acércate a Dios, busca a Dios, abrázate de Dios, busca una palabra a través del hombre de Dios y vas a encontrar respuesta para tu vida. El problema nuestro es que somos muy buenos para buscar nuestras propias palabras que están en la mente, que incendian la mente y que cuando salen por la lengua, hacen cosas peores. Necesitamos buscar la presencia de Dios para encontrar dirección. Necesitamos, cuando suceden situaciones, tú enfrentas un problema, cuando tú enfrentas una situación económica, familiar, de salud, laboral, lo que sea, necesitas colocar cobertura de Dios en tu vida.
Necesitas colocar esa cobertura que Dios colocaba en Job. Dice que Satanás le dijo, claro, es porque tú lo tienes cercado que nada le puede pasar. Cuando Dios te cerca, nada te puede suceder. Y si sucede algo, es porque Dios está haciendo algo mejor y lo vas a ver. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente lo alcanzará. Oiga, ya yo quisiera tener una respuesta así para todo lo que enfrento. Y Dios me dice, la puedes tener. Porque mi palabra es la que no cambia, esa es la que permanece. La situación se va, pero mi palabra no. La iniciativa de David para recuperar lo perdido no viene por el dolor. Escucha bien, no viene por el dolor ni tampoco por el sufrimiento, sino que la iniciativa para recuperar lo perdido, viene en David de parte de Dios. La iniciativa para recuperar lo que él había perdido no vino de David, no vino por el llanto. No vino porque estaba angustiado, vino porque se fortaleció en Dios y Dios le habló. Vino porque buscó respuesta de Dios y Dios le dio el diseño. Dios le mostró lo que iba a acontecer. La iniciativa siempre viene de Dios. Siempre viene de Él cuando tú y yo la buscamos. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Él no sabía lo que iba a acontecer, pero aún con dolor y todo no hizo nada fuera del orden de Dios, sino que buscó cobertura de Dios para lo que enfrentaba. David podría haber actuado por el alma, estaban todos acongojados, con amargura de alma, haber dicho a todo el pueblo, vamos, sigamos a Amalek, vamos a recuperar nuestros hijos, pero no lo hizo así. Aún con dolor dijo, ¿voy o no voy, Señor? David, a pesar del dolor que estaba sintiendo, no se dejó llevar por lo que estaba viviendo, sino que a pesar del dolor que estaba sintiendo, le preguntó diciéndole a Dios, ¿subo Señor o no subo? ¿Voy o no voy? Y Dios le responde y le dice, sube porque de cierto le dice, librarás a los cautivos, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Que tus pasos, hermano, hermana, siempre sean dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre sean dirigidos por Dios. Siempre, cada paso que dé lo puedas dar a través de una palabra de parte de Dios. Y que no sea por el dolor. Claro, que no sea por el dolor. Porque si no, mira lo que te voy a decir. Los años que te ha costado, lo que has alcanzado, lo perderás de un momento a otro. David, todo lo llevaba años. Ya hacían un buen tiempo que Dios lo había ungido rey. Pero todo lo que Dios había hecho en David no lo perdió. Lo hacía crecer antes de llegar a ocupar el lugar que Dios ya había reservado para él. Todo lo de David crecía mientras huía, mientras arrancaba. Aquí estaba en Ziklag y él salía a marcar las ciudades que iba a conquistar. O sea, imagínense, aún en el peor momento, él crecía en sabiduría. Él crecía en artes de guerra. Él estaba siendo preparado, a lo mejor no en el terreno que él esperaba, como tú y yo esperamos ser preparados para llegar a ocupar lo que Dios nos dice, sino que en medio de las situaciones que enfrentaba, él entendía que Dios estaba metido en esas situaciones y él estaba siendo preparado por ella para llegar a hacer lo que Dios dijo que debía hacer. Por eso que tus pasos sean dirigidos por Dios y no por el dolor, porque o si no, lo que años quizás nos ha costado lo perderemos locamente. David jamás desistió de recuperar lo perdido. Pero lo hizo bajo la voluntad de Dios, bajo la orden de Dios, bajo la dirección de Dios, sujetándose no a lo que él quería, sino a lo que Dios le habló. Todo lo que recuperó no lo hizo conforme a lo que pensaba, sentía, sino conforme a una palabra de Dios. Por eso enfócate primero. Enfócate primero si quieres recuperar lo perdido, enfócate. Enfócate en el diseño de Dios y enfócate en esta palabra, aprende de ella.
Y lo que el enemigo ha venido a hurtar, robar, Dios lo restaurará, Dios te lo devolverá. Nada se perderá, pero hay que enfocarse en Dios primero, porque así recuperarás lo perdido, fortaleciéndote en Él, consultando a Él. Así será que no te va a faltar ninguna cosa por recuperar. Verso 18 del mismo capítulo y 19. Ya estoy terminando, 5 minutos me quedan. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. ¿Qué sucedió? David libró todo lo que los amalecitas habían quitado. Mire cómo estaba el pueblo en amargura. Era angustiado, lo quisieron apiedrar. Pero mire la importancia cuando hay alguien temeroso de Dios, cuando hay alguien que está determinado a creerle a Dios, a confiar en Dios y a buscar fortaleza en Él. Dice, y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Verso 19, y no le faltó cosa alguna. Eso pasa cuando buscas dirección de Dios. Las cosas no quedan a media. No, es que parece que algo se arregló, pero lo demás sigue igual. No, algo mejoró, no. Dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Escuche bien, todo lo recuperó David. Claro, y para recuperarlo todo hay que mantener la fe en Dios. Hay que mantener la confianza en Dios. Y mientras todos estén quejándose, llorando por una gripe, por una fiebre, mantén tu confianza en Dios. En este tiempo hay mucha gente que ha perdido mucho. Trabajos, negocios, emprendimientos. Gente que ha perdido, gente que se ha divorciado, gente que ha perdido un familiar. A lo mejor usted no lo va a recuperar en la tierra, pero déjame decirte una cosa. Si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, un día lo vamos a ver. Y lo que venía para mal te va a ayudar a ser perseverante, a tener un motivo por qué luchar, por qué avanzar, por qué creer, por qué darle gracias a Dios cada día. Necesitamos mantener esa confianza en Dios. Mientras todos hablen de esto otro, tú busca a Dios. Mientras tu entorno busque hacer muchas cosas, tú enfócate en Dios. Busca a Dios, enfócate en Él, dirígete a Él, busca su presencia, busca la dirección de Él, busca una palabra de parte de Dios. Y todo lo que pueda estar perdido en tu vida, Dios lo restaurará, Dios te lo devolverá. Si así es su voluntad, Dios te lo volverá. Dios te lo devolverá. La Biblia dice que tienen pensamiento de bien. Dios, yo no puedo esperar algo contrario, algo malo para mi vida, si sé que tengo un Padre bueno. Claro, tú y yo no podemos esperar algo contrario. Por eso enfócate nuevamente en Dios. Enfócate, que la situación no te detenga, que el problema no te paralice, que el problema no te diga lo que tienes que hacer, sino que tú háblale al problema. Háblale en el nombre del Señor, háblale por la palabra. Claro, háblale al problema. David no le habló a Dios, no se enojó con Dios, sino que él dijo, no, mira problema, espérame, voy a orar a Dios, voy a enfocarme en Dios, voy a buscar fortaleza en Él. Y cuando encuentra fortaleza en Él, encontró dirección para ir a la presencia de Dios también, pidió el éfodo. Y después de aquello, ¿sabe lo que sucedió? Dios le habló. Dios le dijo lo que iba a acontecer. Y todo lo que Dios le dijo fue lo que pasó. Amén. Mientras todos hablen, usted enfóquese en Dios. Termino, Salmo 18:6. David dijo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Escuche, dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. David dice que en el tiempo de angustia Él invocó a Dios y que su clamor fue escuchado en los cielos. ¿Sí? ¿Pero qué hizo David? En la angustia, dice, en medio de la situación que enfrentaba, ¿qué hizo? Invocó a Dios. Invoca a Dios en tu situación. Clama a Dios en medio de la situación que tú vives. Clama, coloca tú la cobertura de Dios en medio de tu vida, en medio de tu hogar. Empieza a orar, empieza a ser el hombre o la mujer de Dios allí en tu casa. Tú eres el David de este tiempo. Y a través de ti Dios quiere hacer cosas gloriosas en ti y manifestarse a través de ti, no solo en ti, sino que también en tu casa. Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios. Se me acabó el tiempo. Padre, te damos gracias.
Porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu amor para con nuestras vidas, Padre. Oramos en este día, Señor. Poderoso Dios, dando gracias por esta palabra. Creyendo, Dios mío, que cuando estamos en angustia, Padre, que cuando estamos enfrentando situaciones y te invocamos, Señor, y buscamos de tu presencia, y buscamos fortalecernos en ti, Señor, encontramos no solo dirección, sino que, Padre, encontramos el resultado, Padre amado, que vamos a alcanzar. Encontramos la respuesta que necesitamos para poder, Dios mío, Señor, para poder conquistar, para poder tomar, para poder, Dios mío, hacer lo que nos has mandado hacer. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque sé que a través de tu palabra, poderoso Dios, hay muchos, Señor, que la están tomando. Padre, muchos que van a tomar tu diseño, Dios mío, para alcanzar, Dios mío, y recuperar lo que la oruga, el saltón, la langosta, el revoltón le ha robado, Señor. Oh Padre, oro por cada hogar, oro por cada familia, oro por cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que tu palabra hoy día, Dios mío, sea lámpara a sus pies, lámpara en su caminar. Ellos puedan ver y encontrar dirección a través de ella, sabiendo, Padre amado, que tu palabra es el camino que Dios trazó. Es el camino, Padre, que quedó trazado para nuestra vida, para llegar al lugar donde debemos llegar. Padre, gracias te doy en esta hora. Bendecimos, Señor, aquellos que están en sintonía en el nombre de Jesús. Bendecidos somos por tu palabra, Señor. Bendice las ondas radiales. Glorifícate en medio de los hogares donde nos sintonizan, donde escuchan a esta hora de la tarde, Padre. Bendito Dios, y tu palabra traiga ese refrigerio a la vida de cada uno de tus hijos. Padre, gracias te damos en esta hora. Recibe gloria y honra. Recibe toda nuestra alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos por las ofrendas, los diezmos que son traídos al alfolí. Padre, derrama tu bendición sobre ellos. Coloca tu bendición, Señor. Bendice la ofrenda de cada uno de aquellos, Señor, que traen su ofrenda, que transfieren su ofrenda. Aquellos, Padre, que transfieren sus diezmos, traen sus diezmos, Padre, bendíceles. Abre los cielos como está escrito. Derrama bendición sobre ellos hasta que sobreabunda. Ahuyenta al devorador del fruto de su tierra. Ahuyéntalo por ellos, Señor, y glorifícate, y ellos puedan ver que tu palabra no solamente, Dios mío, Señor, está escrita, sino que cobra vida en cada uno de aquellos que la ponen por obra. Padre, les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.